Buenos días a todos, buen inicio de semana. Gracias por ser parte del foro de construcción. El día de hoy iniciamos con el tema 1. Les recuerdo por favor apagar sus micrófonos y cámaras. Como saben, tenemos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la charla donde ustedes pueden escribir su duda en el chat y con gusto la leemos o activar su micrófono. De igual forma, les recuerdo que esta sesión es grabada y la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Eucomex. Le doy la bienvenida al ingeniero Oscar Gómez. El ingeniero Oscar Gómez es ingeniero químico del ESIQUIE, 8 años en el ramo de la construcción y actualmente es jefe de productos de construcción en Eucomex. Adelante, Oscar. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión. Pues vamos, como menciona Mariel, vamos a arrancar con lo que son los temas de impermeabilización. Y pues bueno, para hacer esta sesión más dinámica y la realidad es que tenemos un, este, un temario teórico que responder o que revisar, pues enfoqué más la presentación en una serie de preguntas típicas del ramo. Yo sé que aquí las personas que están conectadas conocen muy bien estos temas, entonces, pues intenté hacerlo un poquito más dinámico, menos teórico y pues la sesión la vamos a hacer respondiendo preguntas típicas a lo que serían mitos y realidades respecto a impermeabilizar. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con la capacitación. Para empezar, antes de entrar en lo que serían los mitos y realidades, primero tenemos que tocar lo que es impermeabilizar. Como tal, ¿qué es impermeabilizar? Pues prácticamente impermeabilizar es el proceso de aplicar algún material sobre una superficie. ¿Para qué? Pues para evitar el paso de agua o cualquier otro tipo de líquido. Pues impermeabilizar puede ser, como lo vamos a ver más adelante, a base de muchísimas químicas y de muchísimas formas. Es decir, tenemos tecnologías desde lo más básico, hablando de acrílicos, hasta lo más grande que es poliuretano metacrilato, que nosotros lo conocemos como Puma. Hay muchas tecnologías. La realidad es que este proceso de impermeabilizar ha evolucionado muchísimo. Es un gran mercado y pues como veremos más adelante, todo depende de qué busquemos, qué es lo que necesitemos, qué es lo que necesitemos lograr y cuál es el presupuesto que tengamos. Y bueno, ¿por qué impermeabilizar? Pues prácticamente hay dos razones. Una sería para protegernos del agua, que es lo típico en cualquier construcción. Aquí este diagrama que me compartieron, la verdad está muy bonito, donde esquematiza bastante bien todo lo que son los tipos de posibles entradas de agua a una edificación, tanto desde la lluvia, la misma condensación de agua dentro del inmueble, es decir, en los baños, que puede llegar incluso a haber filtraciones de agua desde la cimentación, desde el subsuelo, ya sea por transferencia como tal de vapor, incluso el aire húmedo dentro del mismo inmueble que se llega a condensar. Todo este tipo de sucesos son los que pueden suceder en un edificio, en una edificación, en una construcción. Y pues para cada uno de estos problemas hay una manera de resolverlos. Hay un tipo de impermeabilizante adecuado y hay un costo asociado a este tipo de impermeabilizaciones. Entonces, pues, ¿por qué impermeabilizamos? Pues prácticamente para proteger. Vamos a proteger nuestras estructuras, nuestras edificaciones. O en otro caso, que es como la línea de los cementicios, donde nos interesa proteger el agua. En ese caso, más bien impermeabilizamos para hacer reservas o tanques de agua. Entonces, prácticamente por estos dos temas es que impermeabilizamos. Aquí les voy a mostrar un diagramita, igual lo acabamos de ver, pues todas las formas en que puede entrar el agua, desde la humedad que viene colindante por muros y fachadas, es decir, desde otro terreno, la condensación misma que hay dentro de los baños, de las cocinas, todos los lugares donde puede haber agua,
Nosotros, incluso aquí donde nosotros queremos guardar agua, es decir, hacer una piscina, un tanque, aquí también tenemos que impermeabilizar toda el agua natural, que esto es lo clásico, que viene desde la lluvia, que baja por todas las cubiertas, que se va a las jardineras, a las plataformas, y pues prácticamente por el nivel freático, que es decir, que entra desde abajo del muro de condensación, desde la cimentación, todo este tipo de todo este tipo de humedad o de agua nos puede llegar y hay una tecnología especializada para cada uno de estos escenarios. Bueno, ahora lo que les mencionaba, ¿cómo es la evolución de los impermeabilizantes? Pues prácticamente tenemos desde lo más básico, que en su momento fueron los asfálticos, desde donde comenzaron, hasta después cementicios, acrílicos, membranas, poliuretanos, híbridos, membranas prefabricados, poliuretanos metacrilatos, todo este tipo de tecnologías pues se ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. No planeo aquí ahondar mucho en detalle, la realidad es que lo vamos a ver más adelante, pero pues prácticamente este es como un resumen de cómo hemos evolucionado y cómo se ha adecuado para cada una de las aplicaciones que estamos por ver. Y bueno. Ahora sí, como les decía, pues vamos a arrancar con un top 10 de mitos y realidades de la impermeabilización. Prácticamente vamos a estar revisando una serie de preguntas, bueno, una serie de, ¿cómo se llama? Una serie de afirmaciones que vamos a decir es verdadero o es falso y vamos a ahondar un poco en la teoría respecto a cada uno de esos temas. Entonces, arranquemos pues. O realidad número uno, ¿un impermeabilizante dura para siempre? Pues esto prácticamente es un mito, es falso. ¿Por qué? Pues un impermeabilizante no dura para siempre. Aquí tengo una tablita resumen de la durabilidad que aproximadamente en el mercado se tienen en años de acuerdo a la tecnología. Entonces, arrancamos con los más viejos, que son bueno, con menor durabilidad, más bien dicho, es decir, los acrílicos van desde los 3 hasta los 10 años. En nuestro caso, pues es la línea AcryProof, pero pues los acrílicos es como la tecnología más básica. En otro slide vamos a ver más o menos cuántos salen en costo por metro cuadrado, en precio por metro cuadrado de puro material. Pero pues lo más bajo que tenemos son los acrílicos, que van desde 3 hasta los 10 años, dependiendo de la misma durabilidad con la que se formule el acrílico. Después tenemos los asfálticos, ya sean en frío, en caliente o prefabricado. Estos pueden durar desde 5 hasta 12 años y pues en nuestro caso son la línea Eucopirotac como prefabricados. Tenemos aplicaciones en frío como son Imperlastic y nuestra casa matriz hermana Tremco tiene tecnologías como son Tremproof, que son aplicaciones de asfalto en caliente y pues prácticamente oscilan en durabilidades desde 5 hasta 12 años. Después tenemos lo que serían los cementicios, que para nuestro caso es la línea Bandex, donde a través de tecnologías como es la cristalización podemos dar durabilidades desde 10 hasta 20 años, ya que se vuelven una no un recubrimiento, sino se vuelven parte de la superficie como una especie de desinsificador. Este tipo de tecnología trae de cristalización, se impregna la superficie, tapa los poros capilares y pues nos da bastante durabilidad. Después tenemos los híbridos, donde empezamos a mezclar una tecnología de mucho más desempeño, que es el poliuretano, por ejemplo, con tecnologías menores como lo son el acrílico, para dar unas durabilidades de entre 10 y 15 años, dependiendo del número de capas que apliquemos. En nuestro caso es el Aqualastic F. Después de eso tenemos lo que son poliuretanos, donde tenemos durabilidades desde 10 hasta 20 años, dependiendo de qué tipo de mantenimiento y espesor en las capas impermeables le demos, pero pues prácticamente este es como nuestro pan de cada día. La realidad es que los poliuretanos para nosotros en los sistemas Vulcan, tanto de tránsito vehicular como peatonal, pues tienen muy buena durabilidad
y pues prácticamente aquí es toda la línea de Tremco. Tremco se especializa en este tipo de materiales que son de poliuretano. Incluso tenemos sistemas especializados igual de poliuretano para lo que son restauración de techos. Nosotros le llamamos líneas roofing, donde hablamos de GeoGuard, AlphaGuard, que son tecnologías diseñadas especialmente para restaurar aquellos techumbres donde ya se tiene un impermeabilizante. Después tenemos membranas prefabricadas que son tipo TPO, tipo PVC, donde iguales las durabilidades pueden llegar desde 10 hasta 20 años en promedio. Y después tenemos lo que son las tecnologías PUMA, donde pues el acrónimo PUMA es Polyurethane Methacrylate, donde tenemos la mezcla de poliuretano con metacrilato y podemos dar durabilidades desde 20 hasta 30 años. Y finalmente, pues productos como Amphibia, que son de más especialidad, que tampoco voy a tocar muy al fondo. La realidad es que mis compañeritos, en otras presentaciones van a hablar de esto y Amphibia, por ejemplo, tiene durabilidades hasta de 30 años, ya que pues son materiales pues muy especializados. Y bueno, aquí tengo unos pequeños videos, espero que se vean. Prácticamente la idea de poner esta diapositiva es cómo mostrarles cómo ha avanzado la química. Es decir, tenemos sistemas de aplicación en frío donde podemos hacer este tipo de restauraciones, incluso láminas que están oxidadas, que están en mal estado, y podemos impermeabilizarlas, protegerlas y restaurarlas. Entonces, esta es el Illumination 301. Podemos tener desde ese tipo de químicas hasta químicas más avanzadas, como ven acá, que sería el Parasil Amphibia. A ver si carga. Donde la misma tecnología permite que los cristales al entrar, bueno, el producto, el gel que tiene, al entrar en contacto con el agua, reaccione, forme un compuesto y detenga completamente el paso del agua. Entonces, pues prácticamente la impermeabilización ha evolucionado muchísimo. Los impermeabilizantes no son para siempre, pero la realidad es que a medida que se ha estudiado, ha crecido, pues tenemos ya tecnologías para todo tipo de medidas, desde lo más básico hasta lo más premium, desde lo más caro hasta lo más barato y para cualquier aplicación. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Lo que no. Vamos a pasar al siguiente. Sería el el éxito depende de la preparación de la superficie, pues esto es una realidad. Es importantísimo preparar una superficie correctamente para recibir cualquier recubrimiento. No importa de qué hablemos, de qué tecnología, de qué química, de de qué producto estemos refiriendo, cada uno de ellos tienen en sus especificaciones una correcta preparación de superficie. Entonces, si hablamos desde lo que sería un acrílico, un cementicio, un poliuretano, cada uno va a tener su propia guía de instalación. Entonces, es muy importante que nosotros nos refiramos a cada guía de instalación dependiendo del producto que vayamos a aplicar. Prácticamente todas cubren estos mismos pasos, que es la limpieza, el resane de grietas, el retiro de polvo o cualquier contaminante, la reparación de la superficie como tal y la imprimación. Entonces, como lo dice aquí en esta diapositiva, pues es tan importante con el producto mismo. Incluso, no recuerdo en dónde lo leí o si lo vi en un reel de Facebook, pero prácticamente refieren que el 80% de la impermeabilización es función de cómo preparamos nuestra superficie. Y pues bueno, para nosotros, con fines aquí teóricos, yo me voy a referir a lo que son las guías de instalación de Tremco, que me parecen muy completas, que tienen mucho detalle. Entonces, vamos a hablar aquí específicamente todo lo que voy a hablar de aquí en adelante. Me estoy refiriendo a las guías de Tremco. Como les mencioné, cada uno tiene que revisar el producto que está aplicando
para saber si está haciendo la correcta preparación de superficie. Pero pues basándonos en las guías de instalación de Tremco, creo que tenemos una buena idea de lo que es en general hacer una preparación. Y bueno, número uno, humedad en el concreto. Recuerden que muchos recubrimientos pueden ser sensibles a la humedad, no todos. Es decir, por ejemplo, un Trendproof 250 GC está diseñado para que cure con la humedad. Entonces, en ese caso, pues no hay que hacer este tipo de mediciones. Sin embargo, en sistemas de poliuretano como lo son la línea Vulkem, ahí sí tenemos que preparar la superficie con esto. Normalmente las guías de Tremco refieren al Tramex, que es este equipo que está acá. Este equipo nos mide la humedad superficial del concreto. Entonces, con este podemos determinar si nuestro concreto tiene humedad antes de hacer la aplicación. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos con humedad? Pues nos puede burbujear, puede presentar problemas o puede simplemente desprenderse. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tremco? Pues que si nosotros utilizamos este método de medir la humedad, el Tramex, tenemos que tener un máximo de 4.5% en la losa. Aquí, pues, un paréntesis muy importante y también parte de la presentación es compartirle mi experiencia. Hay en zonas húmedas, como lo son en las zonas costeras, en Los Cabos, en Cancún, donde a pesar de que esté seco, tú colocas el Tramex y la humedad no baja de entre el 5 y el 6%. En esos casos, pues digamos que es normal, digamos que hay que tener mucho en consideración las condiciones ambientales, porque como esos lugares tienen una alta humedad relativa, pues prácticamente eso nos hace que tengamos lecturas altas. Sin embargo, aún así podemos aplicar. Entonces, esa es la generalidad hablando, el 4.5%. Dependemos mucho de la ubicación del lugar del trabajo para poder determinar cuál es la humedad real que nosotros necesitamos medir para que no tengamos ningún problema en la aplicación. Después tenemos lo que sería la preparación de la superficie. Aquí hay que tener en cuenta que la mayoría de los recubrimientos recomiendan que el concreto tenga al menos 28 días de curado o una resistencia a la compresión mínima de 2.500 PSI. Entonces, hay que asegurar cualquiera de estos dos parámetros. Sabemos que existen tecnologías como lo son los morteros autonivelantes de fraguado rápido que nos permiten aplicar recubrimientos al día siguiente, precisamente por esto, porque alcanzan resistencias altas en poco tiempo. Y bueno, una vez que aseguramos que la superficie tiene la resistencia adecuada, nosotros nos tenemos que hacer una preparación del poro. Normalmente las losas pues las dejan lisas, las dejan con un acabado liso, por lo cual nosotros tenemos que preparar mediante un desbaste. Nosotros nos referimos normalmente al ICRI, que es el Instituto del Concreto y Reparación Americano, por sus siglas en inglés, donde ellos marcan lo que llaman el CSP o Concrete Surface Profile, que es el perfil de la superficie del concreto, donde normalmente de 2 a 4 para este tipo de impermeabilizantes de aplicación en líquido o coatings, thin coatings, o sea, capas delgadas, con un perfil de superficie del 2 al 4 podemos alcanzarlo perfectamente y podemos asegurar que vamos a tener un correcto anclaje mecánico. Como lo vemos aquí en la imagen de la derecha, pues prácticamente la idea de abrir el poro es mejorar la adhesión y retirar cualquier imperfección o cualquier químico contaminante dentro de la superficie. Y bueno, la limpieza de la superficie en sí mismo es muy importante, es decir, asegurarnos que no tenga ningún impermeabilizante anterior, ningún rastro de aceite, de grasa, de cualquier cosa que pueda impedir que se adhiera correctamente nuestro recubrimiento al substrato. Después de esto tenemos lo que son los tratamientos de grietas. Esto es muy importante, digamos que aquí es una de las cosas que hay que tener minúsculo detalle, hay que asegurarnos de que está correctamente hecho y que hay que contemplar durante la impermeabilización. ¿Qué pasa? Pues muchas veces cuando nosotros
hacemos una cotización de este tipo de impermeabilizaciones, nada más tenemos como datos el área. Pero sin embargo, ya llegando a obra nos podemos encontrar que tienen muchas grietas, muchos tipos de imperfecciones que no se contemplaron. Entonces, esto es importantísimo que se tome en cuenta. Recuerden que la preparación de la superficie es básica para que tengamos una impermeabilización exitosa. Y pues, ¿qué dice Tremco? Pues Tremco dice prácticamente que las grietas por contracción que tengan un ancho de 1,16 o más se deben de cortar a un cuarto y a un cuarto de pulgada y un medio de profundidad, es decir, 6 por 12 milímetros, y se deben de rellenar con un bucket rod y un poliuretano. Ahorita vamos a ver el detalle en otro slide. Y las grietas estructurales, pues igual tenemos que hacer el corte para poderlo rellenar con un sellador, ¿vale? Aquí más adelante tengo el detalle. Como lo podemos ver, con las grietas menores a 1,16 podemos colocar simplemente lo que sería el sellador, un Vulkem 116, un Vulkem 45 SL y después colocar nuestra capa de recubrimiento sin ningún problema. Y en el caso de que las grietas sean más grandes, lo que les mencionaba, cuando son mayores, sí hay que hacer un correcto sellado, es decir, abrir la grieta hasta un cuarto, colocar bucket rod, colocar nuestro sellador y ya después de que haya curado vamos a colocar ya nuestras capas como tal del sistema que estemos impermeabilizando. ¿Vale? Entonces, el tratamiento de grietas es básico, importantísimo, siempre se tiene que tomar en cuenta y dependiendo de cómo sea la grieta o cómo sea el, este, el defecto que tengamos, pues siempre podemos referirnos a Tremco que tiene este tipo de imágenes, este tipo de detalles para cualquiera de los casos que nos lleguen a presentar. Después de que ya desbastamos, preparamos, hay que hacer las reparaciones, es decir, que recordemos que este tipo de recubrimientos son delgados, entonces vamos a tener que se va a marcar sobre el recubrimiento todas las imperfecciones que haya sobre la superficie. Por esto, pues prácticamente Tremco lo que recomienda es que se rellene con morteros epóxicos. En este caso tenemos otros morteros cementicios de especialidad que son más baratos y que también pueden cumplir este desempeño de tener cierta adhesión y cierta resistencia para que cuando aplicamos el recubrimiento no tengamos ningún problema. También tenemos sistemas para lo que son acero de refuerzo expuesto, es decir, tenemos un sistema con un imprimante que tiene anticorrosivo, donde vamos a mitigar la corrosión y después vamos a aplicar un mortero cementicio para poder hacer la reparación. Entonces, todas estas reparaciones que tienen que ver con el concreto y la superficie son importantes para que al final tengamos pues un acabado lo más estético posible. Aquí hay unos ejemplos de reparaciones. Bueno, esto yo lo veo muy extremo, la verdad. No sé si a alguien le haya tocado un caso así como en la derecha, pero pues todo este tipo de defectos, de superficies, hay que tratarlos, hay que repararlos. ¿Para qué? Para que al final tengamos un elemento monolítico en buen estado y sobre todo que pues el plus sea que sea estético, ¿verdad? Y pues finalmente, como paso número 6 es el tratamiento de detalles, es decir, todas las perforaciones, todos los desagües, todo lo que sea ahí en cuanto a pues detalles como tal, se traten correctamente. Lo que recomienda tiempo es que pues alrededor del desagüe, pues se hagan ranuras de un cuarto por un cuarto para que podamos sellar y colocar correctamente el impermeabilizante, ¿vale? Y, por ejemplo, también en las esquinas siempre se recomienda sellar toda la orilla y levantar el impermeabilizante, en este caso una capa de Vulkem 350, hasta 4 pulgadas sobre la pared. Esto para evitar que justamente las esquinas sean un punto de infiltración. Son 10 centímetros los que hay que subir prácticamente en todas las orillas, en todas las juntas de aquí de las esquinas.
Y pues bueno, con todo esto que acabamos de platicar, podemos concluir que efectivamente la importancia de preparar la superficie es crucial, nos va a garantizar que nosotros tengamos un correcto producto terminado, tengamos una buena aplicación y las fallas pues se minimicen lo más posible, ¿vale? El siguiente mito o realidad, si aplico más, dura más. Pues esto es falso, completamente falso, no crean esas cosas. ¿Qué pasa? Pues prácticamente en muchos recubrimientos están diseñados para tener cierto espesor. Aquí prácticamente donde podemos tener mayores temas es en los sistemas de aplicación en frío como lo son poliuretanos y acrílicos, por ejemplo, donde vamos a tener este tipo de defectos. Se van a hacer burbujas, se van a hacer algún desprendimiento. ¿Por qué? Porque pues tecnologías como el poliuretano están diseñados para soportar ciertos espesores, ¿vale? Lo que pasa es que al hacer la reacción, pues desprenden, bueno, tienen esa reacción química y pueden desprender gases que ya después de cierto espesor son demasiados y generan burbujeo. Aquí solamente me gustaría tocar el tema de que ha habido casos donde, como lo mencionamos anteriormente, si tú no preparas correctamente tu superficie y hay desniveles, pues tú dices, voy a aplicar todo a lo que dice la ficha técnica, que son 25 mils. Voy a hacer todo a 25 mils, que lo que me recomienda mi proveedor, y lo voy a aplicar. Y aplico, pero como no hice las reparaciones o nivelaciones correspondientes, pues llegan puntos donde se encharcan. ¿Y qué pasa? Pues que indirectamente, como no hicimos el paso a paso correctamente, que es preparar la superficie, pues vamos a tener ciertos burbujeos o ciertos desprendimientos y no es por el producto. Entonces, es completamente falso decir que echarle más es garantizar más protección. Hay otros productos en donde sí, por ejemplo, en un Tremproof 250 GC, donde tú le pones más espesor y tienes más durabilidad, pero aún así tienes un límite, tienes que hacerlo por capas en algunos casos. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que seguir las indicaciones de la ficha técnica y de las guías de aplicación. El siguiente, ¿un mantenimiento preventivo es más barato que una reparación? Pues esto es, ay, realidad. ¿Qué pasa? Nosotros siempre tenemos, Tremco hace todo lo que son guías de instrucciones de mantenimiento, donde refieren, dependiendo del producto del que hablemos, cómo hacer las inspecciones, cuáles son los puntos críticos que hay que revisar y en el caso donde se encuentre una falla, cómo hacer la reparación puntual del lugar donde esté teniendo el problema. Y aquí les puse un ejemplo, este es un boletín técnico, justamente son las instrucciones de mantenimiento de los selladores. Siempre va a ser mucho más importante, bueno, va a ser mucho más barato hacer sus inspecciones, sus mantenimientos, que como tal ya tener que hacer reparaciones, ¿vale? La siguiente, con pintar el techo es suficiente. Pues esto es falso, mis estimados, completamente falso. ¿Por qué? Pues prácticamente una pintura no cumple los mismos estándares que cumple un impermeabilizante. El impermeabilizante pues cumple con ciertos requerimientos que van desde propiedades mecánicas hasta propiedades como tal químicas. Aquí les puse bueno, nos estamos referenciando como tal en la NMX 450, que es la normativa mexicana que nos aplica aquí en México y que se supondría que deberían de cumplir todos los impermeabilizantes. ¿Qué pasa? Pues seamos sinceros, la 450 está hecha específicamente para impermeabilizantes que van sobre techumbres. En este caso, por ejemplo, no aplica para sistemas como lo son el sistema vehicular y peatonal, los sistemas entrelosos, porque no es la misma aplicación a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, la 450 nos marca, es un ejemplo de las características específicas que debe de cumplir un impermeabilizante a diferencia de cualquier pintura. La norma
como tal, te marca todos estos parámetros que tenemos en pantalla. Es decir, nos marca parámetros físicos como son viscosidad, estabilidad, permeabilidad al vapor, absorción de agua, volumen, absorción de agua en volumen, adherencia en húmedo, flexibilidad a baja temperatura, resistencia a la tensión y elongación a la ruptura e intemperismo acelerado. Entonces, todos estos parámetros son los que debe de cumplir un impermeabilizante que obviamente cualquier pintura o cualquier tipo de, pues sí, cualquier tipo de recubrimiento no cumple. Específicamente aquellos que son impermeabilizantes deben de cumplir como mínimo para poder ser catalogados de esta forma. Y pues bueno, eso no significa que sean los únicos estándares. La realidad es que practicando con mis compañeritos, como ustedes saben, nosotros tenemos presencia tanto en toda Latinoamérica. Mis amigos de investigación de otros países siempre se refieren a la norma 450 mexicana porque está muy completa. Tiene incluso las horas que se tienen que meter en la cámara de envejecimiento para determinar la calidad, y eso es algo que otras normativas me parece que no tienen, o al menos eso es lo que me cuentan. Siempre me dicen que la 450 es la única que refiere específicamente cuánto tiempo y qué calidad le puedes dar. Entonces, aparte de este estándar de la 450, tenemos otros como son las 6083 que son para acrílicos, se utiliza como impermeabilizante en roofing. Entonces, hay más normativas, sí las hay. En México nos deberíamos de referir a la 450 específicamente para los que sean aplicaciones en techo. Sin embargo, como ya les platiqué, pues hay ocasiones en donde esta norma se queda corta o no tiene o tenemos que tener en cuenta otros factores para otro tipo de impermeabilizaciones. El siguiente, el impermeabilizante tapa las filtraciones existentes, pues es falso en su mayoría de los casos. Como ya lo vimos antes, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una correcta preparación de superficie que a su vez incluye lo que serían todos los tratamientos de fisuras, de puntos críticos, de cualquier otra cosa que impide que esté correctamente, bueno, que impida que se haga una correcta adherencia del impermeabilizante. Y bueno, aquí pues no voy a volver a repetir este tema, creo que ya lo checamos, pues, pero pues prácticamente siempre hay un detalle para cualquier tipo para cualquier tipo de perforación, tubería, desagüe, todo lo que haya, siempre vamos a tener una manera de responder, hacer un correcto tratamiento y poder garantizar que no sea un punto de fuga o un punto de falla. Y bueno, aquí les volví a poner los tratamientos que les compartí hace un momento. Bueno, el siguiente, la durabilidad varía según el clima, pues es verdadero. La realidad es que lo que nosotros hacemos a nivel laboratorio, de hecho aquí les puse el cachito de la norma mexicana 450, donde viene la cantidad de horas que se tiene que meter a un a la cámara de envejecimiento para dar cierta durabilidad teórica. Entonces, pues prácticamente es correcto, no es lo mismo estar en un lugar completamente seco, completamente árido, con alta temperatura, a estar en un lugar con alta temperatura, pero mucha humedad. Esto es importante saberlo. La durabilidad de los materiales son en condiciones de laboratorio. Claro que contempla muchas cosas para que sea lo más cercano a la realidad, pero pues siempre va a haber variaciones, siempre va a ser el campo. Recordemos que todo lo que pasa en el campo realmente es muy diferente a lo que puede ocurrir en laboratorio, y que no siempre todo lo que vemos en las guías de aplicación nos funciona o tenemos que adecuar. Es completamente normal. Pero a resumidas cuentas, tocando este punto, pues sí, no es completamente igual la durabilidad en ningún tipo de clima, en ningún tipo de ambiente, y puede hacer que este varíe en el propio impermeabilizante. El siguiente mito o realidad: los detalles constructivos son los puntos más críticos. Pues sí, efectivamente, como ya lo vimos,
El tratamiento de detalle es muy, muy importante. Ay, creo que aquí en esta parte se me, se me repitió. Todos los simbolizantes son iguales. No, esa era la primera, nomás son. Ah, ya sé qué pasó. Ok. Aquí en todos los impermeabilizantes son iguales. En este punto, pues es falso. Aquí lo que decíamos al principio, tenemos tecnologías para cada uno de los de las aplicaciones y más importante aún, pues tenemos tecnologías con diferentes costos, diferentes precios, dependiendo de lo que busquemos. Entonces, justamente siempre hay que hacer un análisis, saber en qué mercado nos estamos enfocando, porque pues como podemos ver aquí, tenemos los acrílicos que van en un precio por metro cuadrado de puro material desde los 100 hasta los 150 pesos, hasta unos poliuretanos donde tenemos un precio por metro cuadrado desde los 300 hasta los 500 pesos de material. Esto es una estimación, digamos que es lo tomé como ejemplo para que podamos ver las variaciones que hay en, en el mercado. Obviamente hay muchos factores en este tipo de costeos. Como les decía, no toman en cuenta, esto aquí solamente está tomando en cuenta lo que es el recubrimiento. Lo que les decía antes, la preparación de la superficie, el tratamiento de grietas, pues es algo adicional todavía a este tipo de costos. Entonces, solo tomemos esto de manera didáctica para poder hacer una apreciación de cuánto está el mercado, cuánto cuesta, qué es lo que estamos haciendo para poder tomar una correcta decisión. Entonces, hay diferentes tecnologías, hay diferentes precios, hay diferentes prestaciones. Hablamos que, por ejemplo, un acrílico te puedes tardar en aplicar las dos capas por ahí en un día completo. Ponle que empieces temprano, imprimes, en la tarde la segunda capa, lo dejes 24 horas y al siguiente día la siguiente capa, te tardas 2 días en impermeabilizar. Y con sistemas Puma es obviamente muchísimo más caro, pero ¿qué vamos a tener? Una aplicación terminada hasta la última capa en quizá en 4 horas, por mucho. Entonces, todo depende de qué estemos buscando, qué estemos haciendo y qué queramos lograr, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ya creo que iría el último mito o realidad. Un impermeabilizante también mejora la eficiencia energética. Es correcto. No todos los, como les decía, no todos los impermeabilizantes están diseñados para tener este tipo de prestaciones, pero pues sí es un plus, es un valor agregado que te pueden prestar los recubrimientos de este tipo. Y para esto vamos a hablar de dos conceptos. Uno sería el de emitancia, que es la cantidad de radiación que emite una superficie en temperatura comparada contra un cuerpo negro. Es decir, este es un coeficiente, como se compara, este es un coeficiente que va de 0 a 1, que varía mucho dependiendo de varias cosas, desde el material con el que se fabrica, bueno, el material que estamos hablando, la temperatura a la que esté siendo expuesta, el color, el acabado y la geometría. Y pues bueno, un valor de emitancia bueno, según la literatura, va desde 0,85 hasta 0,95. Y en el caso de la reflectancia, que es el otro factor importante, pues es la medida en la que la luz se refleja sobre una superficie en términos de porcentaje, es decir, cuánto incide y cuánto porcentaje se está reflejando. Pues según igual la literatura, tenemos que una buena reflectancia solar es arriba del 70%. Y pues prácticamente esto en qué nos ayuda, en reducir la temperatura en el interior. Entonces, una prestación adicional de un impermeabilizante, pues prácticamente es que nos pueda ayudar a hacer ahorros en el inmueble, es decir, que vamos a gastar menos aire acondicionado, menos calefacción, para que el producto reflecte la luz y se mantenga la temperatura dentro del inmueble. Claro, no es el único factor, no es el único material que va a ayudar a que esto suceda. Las,
todo lo que son otro tipo de membranas que van dentro de las paredes del edificio también van a ayudar a que esto suceda, pero pues sí, la emitancia y la reflectancia es un valor que nos puede ayudar a aprovechar este tipo de consumo energético. En nuestro caso, el Aqualastic F tiene todos estos estudios, se hizo por medio de una evaluación con un tercero, todas las pruebas están ahí disponibles si se requieren, pero pues sí, prácticamente todo impermeabilizante que nos ayude a reducir la temperatura en el interior a través de estas propiedades físicas, pues nos va a generar un ahorro y pues sí, eso es un buen impermeabilizante. Y pues listo, prácticamente esos serían los 10 mitos y realidades que quería transmitirles. De esta forma podemos ver pues qué propiedades debe de cumplir un impermeabilizante, cuáles son las tecnologías, hacer un scope de todo lo que sería como la introducción para los temas que vienen en un futuro y podamos tener pues ahora sí que las bases teóricas para ir viendo lo que serían las siguientes capacitaciones. No sé si tengan alguna duda, algo adicional que quieran compartirnos, preguntar, cualquier cosa, adelante. ¿Alguien en el foro tiene alguna duda? Recuerden que lo pueden escribir en el chat y con gusto lo leemos o activar su micrófono. Buenos días, buenos días. Freddy, Por, adelante. por ahí se me Buenos escucha. días. Este, Inge, una pregunta en la aplicación del IMPER para techumbres en láminas, azoteas, este, el producto trae la ficha técnica, el cómo realizar la limpieza o antes de hacer la aplicación del IMPER en las láminas que están deterioradas. Correcto. Bueno, ahí normalmente nosotros en Techumbre nos referimos a lo que sería el Illumination o el Solar Guard. Y sí, efectivamente en las guías de aplicación viene el detalle, es decir, cuándo es una perforación crítica, cuándo todavía se puede hacer como un parche con un sistema dual, que sería colocar un sellador, luego una capa de refuerzo y luego otra vez sellador. Pero sí, todo eso viene referido en la guía de aplicación para lo que serían los sistemas roofing. Y entonces ahí podemos encontrar cuánto nivel de oxidación se acepta. Todo esto viene bien referido en esas guías de aplicación. Sí, porque por ejemplo en las imágenes que nos mostró de la primera aplicación, vemos ahí que hay una techumbre bastante oxidada, yo creo que más del 50%, ¿no? En algunas láminas. Y vemos que con la aplicación del IMPER, ahora sigue con la pistola, se ve que queda prácticamente ya nuevo, ya el recubrimiento. Sí, correcto. Ahí justamente me gusta mostrar ese video porque pues es muy gráfico en que incluso con cierto nivel de oxidación o como tú dices es un área bastante grande que está oxidada, que seguramente no debe de tener falla estructural, es decir, la corrosión no ha debilitado el espesor del acero, se puede hacer la impermeabilización y reparación sin ningún problema. Pero sí, con gusto te compartimos ahí las guías de aplicación de lo que sería el Illumination y el Solar Guard para tipo de techumbres metálicas, donde viene todo el detalle. Gracias, Inge. Gracias, gracias. No de nada. Tengo acá otra pregunta. Dice, buen día, ¿qué impermeabilizante puede utilizar para una pared que se humedece? ¿Qué tipo de impermeabilizante puede utilizar para una cisterna que se filtra agua? Pues bueno, ahí estimado Armando, depende mucho de los casos. Aquí te voy a platicar dos prácticamente. En el primero, que sería el de impermeabilizar una pared que se humedece, pues habría que ver cuál es la fuente de esa humedad. Es decir, que seguramente tienes tú un terreno colindante que está filtrando agua.
Nosotros ahí regularmente lo que colocamos es un producto que se llama Euco Antisalitre, que precisamente obtura los poros para evitar que esa eflorescencia, esa humedad llegue. Hay veces que no es suficiente, como te digo, hay que ver un caso puntual, un caso específico, ir a revisar cuáles son las condiciones, qué tanta humedad está filtrando, porque incluso hemos logrado, si es de concreto tu muro, con Bandex Super, ponerle una capa, como empieza ese proceso de cristalización, pues termina obturando los poros y ya evita que se meta el agua. Sin embargo, estos dos ejemplos que te menciono son puntuales, hay que revisar que sean aplicables a tu caso, pero pueden ser opciones para ti. Y luego dice, ¿qué tipo de impermeabilizante puedo utilizar para una cisterna que se filtra el agua? Ok, ahí pues nosotros con Bandex tenemos sistemas de fugas activas, es decir, tenemos un sistema donde tenemos un obturador que es el Bandex Plug, un cementicio de fragado rápido, donde podemos obturar la fuga, podríamos después colocar lo que sería la capa de Bandex BB75 y después impermeabilizar con Bandex Super. Esa podría ser una opción. O después tendríamos también la opción de colocar, dependiendo de cómo sea la fuga, es decir, si es una grieta o es algo parecido, colocar el sistema con lo que sería un Bandex MLAS, una Construction Joint Tape y después Bandex MLAS. Esas serían, por ejemplo, unas opciones que yo te podría recomendar. Necesitaría ver específicamente cómo está filtrando o cómo se está fugando, pero pues todo depende mucho de tu caso. Muchas gracias, Freddy, ahí por el agradecimiento. Y pues bueno, si no hay ninguna otra duda. Bueno, aquí está. ¿Cuáles son las opciones para aplicar sobre un prefabricado que ya tiene alrededor de 10 años y la guía de aplicación? Ok, nosotros para este tipo de recomendaciones, nosotros tenemos los sistemas que son roofing, es decir, GeoGuard y AlphaGuard. ¿Qué pasa? Pues estos son sistemas de poliuretano que se pueden colocar sobre prefabricado precisamente por la buena adhesión que tienen y el ahorro que dan en términos de retirar material y volver a aplicar. ¿Cuál es la única recomendación aquí que te voy a hacer? Es que aquí tenemos a un gran equipo técnico que nos acompaña, que es esta Elsa González, por ejemplo, a Patti, que saben cómo hacer inspecciones, y bueno, un servidor, que saben cómo hacer inspecciones. ¿Qué pasa? Nosotros cuando recomendamos este tipo de reparaciones, necesitamos subir, ir al lugar y determinar si el substrato o el prefabricado a reparar es candidato. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues prácticamente con una cámara termográfica determinamos qué niveles de humedad ya hay dentro del prefabricado, si se le ha filtrado, si ya está dañada, si ya hay humedad guardada en el techo. En esos casos, entonces, si no hay presente ese tipo de humedad, podemos pasar a hacer las aplicaciones de estos sistemas que te menciono. Y claro, pues te podría compartir la guía de aplicación, ahí se las hacemos llegar y ahí viene precisamente todo lo que serían el paso a paso para hacer este tipo de restauraciones. Pero ahí sí te advierto, mi estimado Edgar, ahí es crítico hacer un levantamiento, hacer una inspección de la cubierta para poder determinar que el substrato es candidato a este tipo de reparaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que tengan un buen día y cualquier cosa estamos en contacto y para apoyarles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Buen día. Gracias a todos por Gracias, asistir. Oscar. Les agradecería por aquí sus reacciones. Si les gusta la capacitación del ingeniero Oscar, por favor, recuerden que esta capacitación la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Eucomex. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes en el foro de construcción de 9 a 10 de la mañana. Y recuerden que de 10 a 11 de la mañana tenemos foro concreto. Hasta la próxima. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias, Oscar.